Gracias, que Dios les bendiga. Doy gracias a Dios primeramente por el privilegio que me da de hoy poder estar acá en este lugar, de poder compartir con ustedes una enseñanza. Doy gracias a nuestros pastores por tomarme en cuenta. Damos gracias a Dios por eso y hoy, como sabemos, es un culto de misiones. Y hoy el tema que yo traigo a compartir con ustedes es: yo iré con mis dones y talentos. Amén. Vamos a ver, ¿cuántos de aquí están dispuestos a ir con sus dones y talentos a hacer la obra misionera de Dios? Amén, ¿verdad? Para compartir la palabra con ustedes, quiero que en esta hermosa noche me acompañen al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo en el capítulo 35, del versículo 31 al 35. Y por reverencia a la palabra, quiero pedirles que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha hecho de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e invención e inventen todo diseño. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra pues hoy ministre en nuestros corazones y que esta palabra no llegue vacía, que la podamos poner en práctica. Señor Jesús, que estás en el cielo, gracias te damos, Padre, por el privilegio, Señor, que hoy tenemos de poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, no llegue vacía a nuestros corazones, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para poder escuchar esta palabra como tú quieres, Señor, y que esta palabra venga a ministrar, venga a cambiar la perspectiva que tenemos de nuestro servir dentro de la iglesia, de nuestro ministerio, Señor Jesús. Te pido que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca, Señor Jesús. Y que tu palabra, Señor, venga a caer a tierra fértil. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Como saben, este es un llamado que le hicieron, que le está haciendo, que Moisés le está diciendo a Bezaleel. Pero es un llamado que no viene por orden de Moisés, es un llamado que viene por orden de Dios. Y como cristianos valoramos todo lo que hemos recibido de Dios. También es importante que veamos qué talentos y qué dones tenemos acá en la iglesia. David Green cuenta que su abuela quería tener 6 predicadores. Él hubiera deseado ser uno de ellos, dice, pero él sabía que tenía otro llamado. A él le encantaban los negocios. A él le encantaban los negocios de ventas al público. Y así él desarrolló un imperio. Él fundó una cadena de tiendas llamadas Hobby Lobby en Estados Unidos. Pero David tenía una frase que siempre él la llevaba muy presente, y era que ofrendar es lo que uno da por encima de lo que le debemos a Dios. Poderosa esta frase, porque sabemos
que en muchos casos el fruto que nosotros tenemos muchas veces, el fruto que tenemos es un talento que ha sido usado en muchos lugares, no solo aquí en la iglesia, los usamos afuera. Al final, Dios, ustedes saben que usa a todos, nos usa a todos, ¿verdad? Y aquí en la palabra podemos darnos cuenta que Moisés le da, que Jehová nombra a Bezaleel y le dice que lo capacita y le da, lo llena de su espíritu, le da sabiduría, le da inteligencia, le da ciencia y le da arte para que él venga y proyecte diseños. Y Bezaleel no dijo, no, yo no puedo, no. Dios le está diciendo que lo está capacitando, que le está dando todo el arsenal que él necesita para poder hacer la obra de la que Dios le ha encomendado, ¿verdad? Así como ustedes y yo sabemos que ustedes tienen dones y talentos, y esos dones y talentos se los ha dado Dios. Amén. ¿Cuántos de aquí tienen dones y talentos? Que levanten la mano. Todos, ¿verdad? Todos tenemos dones y talentos porque hemos sido llamados por un Dios que nos ha capacitado, que nos ha dado esos dones y talentos. De esa manera es que nosotros tenemos que cumplir con el mandato de ir, Tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado, entonces por ende, gracias hermano, estamos capacitados para ir. Algo importante y que no nos debe de confundir y que no deben de confundir es que los talentos con los dones, pero sí debemos tener claro que Dios es el autor por su gracia y misericordia. Desde una perspectiva bíblica, los dones y talentos, encontramos que los dones son dotes que vienen por la gracia de Dios. Acompáñenme al libro de Romanos, a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, al capítulo 1, versículo 11. La palabra de Dios dice así: porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, dice la palabra. Los dones espirituales eran manifestaciones desacostumbradas de la gracia de Dios, bajo formas normales y anormales. Su propósito fue siempre la edificación de la iglesia. Jaime Fasol, en su libro Dones Espirituales, dice: un don espiritual no es una capacidad, sino una responsabilidad. Él dice que muchos, si ustedes en este momento pudieran buscar, van a encontrar que dicen que los dones son una capacidad, es una capacidad que tenemos como seres humanos. Pero este autor dice que no lo considera una capacidad, sino que él dice que es una responsabilidad. Y de hecho, yo analizando esta frase de él, yo me puse a pensar y dije, bueno, sí es una responsabilidad, porque es una responsabilidad de ustedes y mía el saber usar esos dones para hacer la obra misionera de Dios. Porque podemos tener dones, talentos, pero si no los usamos, no estamos haciendo la obra misionera de Dios. Y Dios nos mandó a ir a predicar su evangelio a todas las naciones. Y entonces, analizando, decía, sí es una responsabilidad,
¿Qué estoy haciendo con mis dones y mis talentos? ¿Qué está haciendo usted hoy con sus dones y sus talentos? ¿Los está usando para salvar a su familia? ¿Los está usando para hablarle a su vecino del amor de Dios, de la salvación que hay en Cristo Jesús? ¿Lo estamos usando? Entonces, si vemos con claridad, entenderíamos que tenemos una gran responsabilidad de ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Tenemos que saber administrar esos dones. No podemos dirigir nuestros dones, nuestros talentos para hacer las cosas que no edifican a la iglesia. Nosotros somos la luz en medio de toda la oscuridad que hay en el mundo y debemos de llevar la palabra de Dios con esos dones y con esos talentos que Dios nos ha dado. Así como a Bezaleel, que Dios le dio la capacidad, le dio sabiduría, lo capacitó y puso en su corazón, dice la palabra de Dios, la capacidad para que él pudiera enseñar. Entonces, si eso dice la palabra, nosotros hoy estamos capacitados no solo para usar esos dones y talentos, sino que para transmitirlos de la misma forma a todos aquellos necesitados, ¿verdad? La pregunta para usted y para mí esta noche es la siguiente: ¿cómo hemos usado los dones que el Espíritu nos ha repartido? Hermanos, nos debe consumir la pasión de ejecutar y engrandecer el reino de Dios desde nuestro entorno hasta el mundo. Entiéndase lo que les decía, familia y amigos. Debemos de utilizar esos talentos y esos dones para predicarle a su primo, a su hermano que aún no conoce de Dios. Debemos de llevar la palabra al vecino que usted, por ejemplo, habemos personas que tenemos vecinos que están consumidos en los vicios. Busquemos un momento adecuado cuando lo miremos sano, compartamos con él, no solo de llegar con el machete y decirle, no beba, no, sino que compartamos sin que nos mueva la empatía. Llevemos un panito, mire, hoy quiero compartir con usted este panito, este cafecito, y quiero hablarle de lo que Dios ha hecho en mi vida y predicarle con nuestro testimonio y así lograr atraer a todas esas almas que están necesitadas de Dios. Porque, a ver, ¿cuántos, díganme, acá estamos todos, ustedes saben cuánta necesidad hay en el mundo? Tenemos familiares que aún necesitan de esa palabra de Dios. Luego, los talentos. Los talentos que se tienen son dados por Dios. Y para eso quiero que me acompañen al versículo 31, al libro de Éxodo, capítulo 35, el versículo 31. Ahí nos dice, la palabra de Dios dice, y lo ha llenado de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Entonces, ¿cuántos aquí son llenos del Espíritu Santo? Amén, ¿verdad? Todos somos llenos del Espíritu Santo y todos hemos sido llenos y hemos sido llenos con sabiduría, con inteligencia, con ciencia y con toda arte. Quiero ponerles un ejemplo que el miércoles precisamente escuchaba a hermana Patti de Veras y ella estaba predicando y ella tiene una gran facilidad para predicar y estarse riendo y hacer su prédica bien amena. Y ponía de ejemplo una y otra vez a su hijo, pues porque gracias a Dios su hijo ya aceptó las cosas de Dios y es una alma que ella estuvo trabajando para que él viniera a los pies de Cristo.
Y ella pone mucho a la vida de su hijo como ejemplo, pero ella tiene esa gracia para hablar. Entonces, hoy yo les hago esa pregunta: ¿cuál es su fuerte? ¿Dónde ven ustedes su don? ¿Dónde ven ustedes sus talentos? ¿Dónde ven ustedes? Hermana Yoli es de las hermanas querendonas que anda ahí saludándolo a todo, y a todo le dice: sí, hermana, yo voy. Ella está activando sus dones y sus talentos para ir y predicar. Entonces, todos hemos sido capacitados. A veces nos pasa que el enemigo nos quiere tener quietecitos y no quiere que nos activemos. Entonces, hoy yo le invito para que usted pueda pensar, pueda reflexionar sobre esos dones, esos talentos que Dios le ha dado, para que usted pueda ponerlos en práctica, primero con su familia, con sus vecinos, con las personas que usted conozca y que Dios le ponga en su corazón que están necesitadas de Dios, ¿verdad? Él da sabiduría y alimenta conciencia y arte para desarrollar los talentos que tenemos para el servicio. Aunque sean cristianos y no cristianos, todos tienen excelentes talentos, y eso es muy cierto. Hay personas en el mundo que tienen el talento de hablar, de convencimiento, y así guían a las personas por mal camino. Hay personas que tienen unos talentos extravagantes, unos talentos increíbles para crear relaciones, para platicar, para una infinidad. Y es increíble que todo esto lo tenemos cristianos y no cristianos. Los talentos y dones espirituales deben ser usados para la gloria de Dios, para ministrar a otros. Los dones espirituales sabemos que están enfocados en tareas, mientras que los talentos pueden ser usados completamente para propósitos no espirituales. Los dones, esa es la diferencia que hay. Que los dones espirituales son enfocados en tareas, mientras que los talentos pueden ser usados completamente para propósitos no espirituales. Pero Dios te llamó, y todo lo que tienes debe ser vaciado en el servicio hasta quedar sin reservas. Amén. ¿Cuántos hoy van a vaciar sus dones y talentos para el servicio de Dios? Amén, ¿verdad? Luego, después de diferenciar que los dones y los dones de los talentos, vamos a hacer una evaluación de este enfoque. Primero, está la evaluación personal. Es importante una evaluación personal en nuestras vidas para que nosotros podamos comprender cuál es la misión de yo iré con mis dones y talentos. ¿Qué logros hemos alcanzado con nuestros dones y talentos en la misión de Dios? ¿Qué ha alcanzado usted con esos dones? ¿Ha llegado a su familia? ¿Ha llegado a su vecino? Si no lo ha hecho, pues hoy yo le invito para que usted lo haga. O esta noche, si usted no lo ha hecho, podemos redireccionar para que recibamos los dones y talentos. Si a la hora que nosotros nos evaluamos, nos damos cuenta que no hemos cumplido con el ir, estamos a tiempo todavía para redireccionar y hacer la tarea, hacer de esta tarea una obra efectiva, usando todos los recursos que el Espíritu le ha dado. Amén. El ir debe ser una imagen clara en tu enfoque. El ir
debe de ser siempre, siempre debe de ser no dudar. No dude. Si usted va a ir y va a llevar la palabra de Dios, no dude. Dice, Dios nos equipa para hacer la misión y cumplir con la comisión de Dios, encomendando a toda su iglesia. Encomendando a toda su iglesia. El ir debe ser el objetivo de su vida. Debe ser el objetivo de su ministerio en Cristo Jesús. El ir debe ser ese motor para que usted pueda hacer la obra de Dios. Empiece por su familia, como le digo, para hasta llegar a las personas que usted ni se imagina. Muchas veces suele pasar que de repente usted va al sanatorio y hay alguien al hospital y hay alguien que de veras está necesitado de Dios. Ahí puede dar usted testimonio de cómo Dios a usted le ha obrado en su sanidad, cómo Dios ha hecho milagros en su vida. Luego tenemos la determinación en ir con dones y talentos. Entendemos los propósitos divinos. Sentirse seguro del camino y comprender el propósito de Dios a dónde nos quiere llevar. Esto nos va a dar claridad, nos clarifica que con certeza hagamos de los recursos, tanto dones como talentos, nuestra responsabilidad. La realización personal, Dios les ha dado a ustedes y me ha dado a mí, les ha capacitado a ustedes y me ha capacitado a mí para que hagan uso de lo que Dios les ha dado, para que hagan uso de eso. Dios no les ha dado a ustedes dones y talentos para que todos estemos sentados, no. Dios nos ha dado dones y talentos con un propósito, con el propósito de llevar el evangelio a todo aquel necesitado. Amén. Hacer misiones a través de dones y talentos. Dios te puede usar haciendo misiones en una panadería, en el campo, en el hospital, en el bus. En el bus suele pasar que las hermanas cuando vamos al mercado tenemos que conversar un poco con el vecino, ¿verdad? Entonces yo como voy al mercado de vez en cuandito, ¿verdad? Entonces hay momentos que me topo con alguien y empiezo, sí, hermana, fíjese que me empieza a contar de su vida, que está pasando por procesos y le digo, no, hermana, y uno empieza a contarle las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a veces las personas piensan que por uno ser cristiano uno no pasa por todo eso. A veces piensan que solo ellos pasan por procesos y a veces de repente uno ha pasado una situación mucho más complicada que la que ellos están pasando y uno está tranquilo. Y lo miran, ay, si usted está pasando eso, ¿por qué usted está tranquila? Porque usted se mira feliz. Y lo que ellos no saben es que Dios está en uno y que a pesar de los problemas o el proceso, Dios es más grande que mi problema y que mi proceso, ¿verdad? Amén. Ellos no saben, ellos ignoran que Dios nos ha dicho, la palabra de Dios dice que Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces ellos dicen, uy, pero si usted se mira tan tranquila, pero es Cristo el que está obrando, es Dios el que está obrando a nuestro alrededor y nosotros demostramos esa paz y esa tranquilidad. Y así, ahí en el bus, si usted quiere esa paz y esa tranquilidad, si usted quiere verse así gozosa, busque de Dios. En Dios está la respuesta a sus problemas. En Dios está la respuesta a su circunstancia. Y yo así les digo, cuando pasamos y vamos en el bus, no por ser cristianos no pasamos procesos, pasamos procesos.
y procesos a veces mucho más complicados porque Dios nos prueba. Porque a veces vienen procesos que son para edificar nuestra vida. A veces son procesos que vienen para edificar nuestra vida cristiana. Entonces, ahí, en cualquier momento, en cualquier lugar, usted puede hacer la misión de ir con sus dones y talentos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Donde quiera que usted desarrolle sus dones y sus talentos para el servicio de Dios, Dios siempre va a recompensarle. Es increíble que no lo hace uno con ese objetivo, pero Dios siempre recompensa, ¿verdad? David Green dice, siempre que exista alguien que no haya conocido a Jesús, tenemos trabajo que hacer. ¿Cuántos conocen a personas que no han conocido a Jesús? Amén, ¿verdad? Todos. Entonces, tenemos trabajo que hacer. No solo es orar, Señor, aquí quebranta los corazones, que vengan a la iglesia, no. Tenemos que salir y buscar. Yo no digo que la oración no sea importante, es importante. Es importante porque tenemos que preparar esos corazones que están necesitados de Dios. Pero también tenemos que ponernos en marcha, tenemos que activarnos para buscar, para poder llevar esa palabra al necesitado. Porque no siempre vienen las personas necesitadas acá al templo. Hay que ir a buscarlas, hermanos. Entonces, hoy yo les invito para que puedan hacerse esa evaluación y puedan pensar, puedan analizar y decir, sí, necesito activarme, necesito levantarme, necesito quitar este acomodamiento de mi vida, necesito activar esos dones, esos talentos que Dios me ha dado para poder llevar la palabra de Dios a todo aquel necesitado. Ya para terminar, los dones, los talentos y los dones que el cuerpo de Cristo tiene deben de ser dirigidos con intención hacia la obra misionera. No podemos estarlos usando en actividades o en comportamientos que dañen a la iglesia, que dañen nuestra vida, porque podemos usar los dones y los talentos para destruirnos a nosotros mismos. Pero no, en esta noche yo les invito a que ustedes tomen un momento antes de dormir, ya cuando estén en la comodidad de su cama, y ustedes piensen, ¿dónde están fallando? Si están fallando, si no, ¿qué más pueden hacer para llevar la palabra de Dios? Tomemos en cuenta las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno y cuánto podemos invertirlas en la obra misionera. Debemos de contagiar a los demás para invertir eso tan especial en el reino y así ver que el mismo se extienda, ganando al mundo desde su contexto. Amén. Entonces, si usted sabe que la hermana tiene las habilidades, tiene dones y talentos, pero no los ha usado, motívela. Si usted mira que el hermano tiene dones y talentos, motívelo para que él se active y pueda llevar el mensaje de Dios a todos aquellos necesitados. ¿Cómo practicaría usted hoy lo que hemos visto de dones y talentos? Pregúntese cómo lo practicaría. ¿Cómo practicaría lo aprendido hoy de la palabra de Dios? ¿Cómo haría de sus talentos una herramienta para salvar al perdido? Usted es una herramienta. Con sus dones y talentos, usted es una herramienta. Actívese.
cómo haría de su vida con dones y talentos una herramienta? ¿Cómo encaminaría los dones espirituales para que se hagan misiones tanto internas como externas? Practicar, usted podría en las noches llegar a hacer un listado de los dones espirituales y de los talentos que Dios le ha dado. Antes de dormir reflexionemos qué dones, qué talentos tenemos. Comparta el evangelio a través de su testimonio con las personas con quien usted se relaciona. Motive a otros a usar sus dones y talentos. Amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.